Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, amigos, bienvenidos. Este es un espacio donde hablamos de la palabra del Señor. Hace algún tiempo Dios me permitió tener un sueño y en ese sueño vi una niña en un cuarto oscuro. Ese cuarto tenía una particularidad y es que no tenía puerta y a través de ese agujero podía entrar muy poca luz. Al final de esa habitación se veía esa figura pequeña de una niña que estaba arrinconada con sus rodillas encogidas y con mucho temor. Dios me enseñó que las emociones humanas y la sensibilidad del ser se puede dañar a través de la historia. Hay personas que viven historias que ahogan sus vidas. Hay personas que sus sentimientos han sido frustrados y parece ser que viviesen el cuento de hadas, pero con la madrastra que se esfuerza por no dejar que tú seas feliz. Y lamentablemente estos momentos se viven o estas circunstancias se adquieren, estas emociones se dañan a veces, no en todas las ocasiones, es en el entorno del hogar o de las personas conocidas. Los animales nos dan a nosotros un ejemplo de lo que es las diferentes formas de convivencia o de existencia. Algunas obviamente que no van a ser para nada semejantes a las nuestras, pero hay animales que cuando nacen se comen a sus padres, pero hay otros que cuando nacen tienen que huir literalmente porque son sus padres los que los devoran. Pero también encontramos familias dentro de los animales que sencillamente son desobligados, tienen allí sus crías o sus huevos y ellos se marchan y nunca más vuelven. Pero hay otras que son demasiado abnegados, como son los leones, como son los canguros, que están con sus crías hasta el final, están siempre con ellos y forman manadas. Entonces, la Biblia nos habla, hermanos, en nuestra vida acerca de que Dios nos formó y nos formó como familia. ¿Qué diferencia es la que Dios nos dio a nosotros de los animales? La Biblia dice que Dios formó al hombre y sopló en él aliento de vida. Dios le dio al hombre algo de sí, pero también allí mismo en Génesis nos habla que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre con características específicas diferentes a los animales. ¿Qué es lo que nos diferencia? Nos diferencia la capacidad de amar. Cuando un hombre, una mujer se unen no solamente para procrear, se unen para amar, se unen por una necesidad. El hombre tiene emociones que aflora, se ríe, puede vivir muchas de esas emociones, pero también hay algo importante dentro del ser humano y es la conciencia. Esa conciencia es la capacidad nuestra para ser responsables en medio de todos nuestros actos. Son estas áreas precisamente las que a veces forman conflictos en el ser humano. Ellas son altamente sensibles en medio de nuestra vida. Las palabras a veces forman huellas profundas. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. O sea, son palabras demasiado fuertes, demasiado duras que hacen daño. Y estas palabras quedan en el corazón de muchas personas y a través del tiempo dañan su vida emocional. También pueden ser a veces las comparaciones. Recuerdo que cuando era niña, mi madre siempre dijo, Maritza nunca hace el oficio como lo hace Consuelo, como lo hace su hermana. Pues a la verdad, a mí nunca, al principio me dolía que mi mamá dijera eso, pero era la verdad. Mi hermana siempre fue una mujer muy acertada en todo lo que hacía en cuanto al oficio
y yo era un poco más desordenada, lo único que me interesaba era acabar rápido porque yo quería hacer otras cosas diferentes. Entonces hay cosas, hermanos queridos, que quedan en nuestra vida y que nos dañan. En estos días también las presiones que vivimos nos pueden estar afectando, porque realmente con la convivencia se hace difícil cuando ya es demasiado seguido que tenemos que soportarnos. Todos estábamos acostumbrados a que unos salían, llegaban, como que nos alegrábamos en estar todos juntos, pero ahora, aparte de eso, tenemos la tensión de que todo nos mata, ¿cierto? Salimos a la calle y el que pasa a nuestro lado es un potencial asesino. Vivimos con terror y de acuerdo a la manera en que nosotros tomemos la circunstancia, también esto va a surgir y va a formar grandes presiones en nosotros. Pero Dios en su palabra tiene algo importante para que nosotros lo atesoremos. Y vamos a mirar la Biblia en Mateo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 11. Vamos a ver el verso 28. Mateo 11, 28 dice la escritura: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Cuando la palabra de Dios dice aquí, venid a mí, está hablándole a hombres que quieren ser sus discípulos. Solo el discípulo es el que camina, dice, sobre las pisadas de su maestro. Y cuando la palabra de Dios dice, tomad mi yugo, el yugo era como literalmente un madero que se le ponía a los bueyes para que ninguno de los dos se fuera para lados distintos. Es decir, eso aprisionaba, tenía un hueco que aprisionaba la cabeza de un buey y del otro, era la yunta, eran los dos. Entonces, al momento de arar, juntos iban. Para donde iba el uno, iba el otro. Cuando la palabra de Dios habla del yugo, tomad mi yugo, habla de tener empatía con Jesús, que nuestra vida debe estar a la par con Jesús. También vamos a mirar la escritura, vamos a mirar allí Juan capítulo 8, vamos a mirar el Evangelio según San Juan, verso 8, vamos a mirar el 31, verso 31 al 36. Dice la escritura: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Todo esto es en base a lo que leímos en un comienzo, acerca de ser discípulos, el caminar a través de la misma esencia de Jesús, el ser santos, el dejar nuestra antigua manera de vivir. Pero aquí me llama la atención que ellos le dicen: Señor, no hemos sido esclavos. No sé si habían olvidado los tiempos del Éxodo. Realmente fueron esclavos. Y si se hablaba de una forma mental, no hemos sido esclavos mentalmente, nunca nos mentalizamos, tampoco era verdad. El desierto fue precisamente ese tiempo en el cual ellos tuvieron que ser libres para llegar a tomar una tierra prometida. El Señor nos promete, hermanos, de que si nosotros venimos a Él
Él nos libertará, Él nos dará descanso en nuestras aflicciones, en nuestra vida. Hay cosas que no se pueden despegar, no se pueden quitar de su naturaleza. Recuerdo que cuando era niña, muchas veces le dije a mi mamá, qué hermosas flores, y ella me lo advirtió y dijo, no las cojas, porque si tú te las llevas para la casa, ellas van a morir. En cambio, allí, en su planta, en su lugar original, ellas se van a ver hermosas y van a ser resplandecientes. Yo obviamente dije, no, mi mamá tal vez no quiere que yo me las lleve, y las arranqué, las llevaba para mi casa, pero tristemente ellas morían, porque hay cosas, queridos hermanos, que no se deben arrancar de su origen, de su naturaleza. La Biblia dice que el Señor nos dice a nosotros, dice que separados de mí nada podréis hacer. Separados de mí nada podréis hacer. Yo fui la niña en el cuarto oscuro, pero allí comprendí que yo tenía la autoridad y que la tristeza, que aquellos sentimientos negativos, esas emociones, que todo aquello que venía a mi corazón solo tenía poder si yo se lo daba. Yo podía salir de aquel lugar. En mi sueño, aquella niña del cuarto oscuro, había alguien que la llamaba y le decía, ven, pero ella, como cuando uno quiere conquistar a un gatico pequeño, llegaba y se acercaba hasta la luz, pero se devolvía. Era Jesús mismo diciéndole, ven, ven. Muchos de nosotros, hermanos, somos seducidos por la oscuridad. Muchos de nosotros en estos días somos seducidos por la depresión. Y la depresión es algo extraño. La depresión es algo como que te atrae. Hay personas, hermanos, que cuando están en momentos difíciles, la depresión y aquellos sentimientos de soledad, de angustia, son como atractivos. Es como algo paradójico, pero así, esa es la realidad. Te atraen, te quieren. Pero si tú aceptas esa invitación, te consumen, te llevan hacia las profundidades de una oscuridad. Muchas veces he visto nuevamente el cuarto oscuro, pero he aprendido por la palabra y por Jesús que no me interesa estar allí, que Jesús tiene sus brazos extendidos y que literalmente cada vez que he tenido circunstancias difíciles, voy a su presencia, lloro delante de Él, y así no tenga deseo de hablar, sencillamente voy y le digo, Jesús, aquí estoy, y Él siempre está allí, porque recuerda lo que hemos leído. Venid a mí, es una decisión, tú debes tomar esa decisión. Nosotros debemos ir hacia Jesús, dice, y Él, dice la palabra del Señor, Él dará descanso a nuestras almas, Él quitará la carga, dice, porque toda esa carga nuestra, hermanos, Él la quitará y nos dará una vida compatible con Él. La naturaleza nuestra es esa naturaleza que nos fue dada desde el comienzo, ese soplo de vida que no puede ser quitada, porque cuando tú quitas esa presencia de Dios de tu vida, es cuando esa vida, hermano, empieza a marchitarse. Él nos da vida y nos da vida en abundancia. Tomemos esta invitación en esta hora. Yo quiero orar por todos aquellos que están oyendo en esta hora ese mensaje. Quiero que el Señor en esta hora toque su corazón, toque su vida. Quiero que usted tome la decisión de venir a Él. Diga conmigo esta oración, dígale, Señor Jesús, perdóname porque muchas veces he aceptado la invitación
de la depresión, porque muchas veces he aceptado la invitación de la soledad, de la angustia, de la frustración, del miedo. Pero hoy te pido perdón porque tú siempre has estado llamándome y yo, Señor, te he rechazado por temor. Pero aquí está mi vida, yo la entrego a ti. Te pido, Señor, que la abraces, que la sanes, que sanes mi corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, pongo sobre cada vida libertad, reprendo al devorador, reprendo la depresión, reprendo la angustia, reprendo el miedo. Declaro sobre nuestra vida victoria, declaro que la muerte y las prisiones no tienen poder sobre todo aquel que decide servirte. Y henos aquí, Señor, en esta noche, sirviéndote, henos aquí en esta noche, Señor, en nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, mis amados, conservemos esa libertad, la libertad con que Cristo nos ha hecho libres.